Bienvenidos a Cultura del Rey. Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas de esta linda familia, la Iglesia del Rey. Estamos en la cultura del Rey, con las doctrinas de las creencias que tenemos como familia espiritual aquí en la Iglesia del Rey. Y hoy vengo a hablarles de un tema muy importante y muy famoso. Lo ha sido desde que yo me convertí. Yo me convertí en la década de los 70s, finales de los 70s. Y hasta el día de hoy, y aún antes de que yo me convirtiera, siempre ha sido un tema que es la escatología. La escatología es las cosas del fin, el estudio de las cosas del fin. Siempre a todos nos fascina todo este asunto, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo se va a acabar el mundo? ¿Si se va a acabar? ¿Si no se va a acabar? Y el tema que más pues le llega a los cristianos es con respecto a la segunda venida de Cristo y una doctrina que se ha pegado a esta en los últimos 200 años, que se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Yo me di a la tarea hace bastantes años, muy joven en el Señor, por cierto, estoy hablándole de que más de 40 años, de estudiar escatología, porque es un tema que me ha gustado mucho siempre. Así que lo he estudiado por 40 años y he podido lograr ver que hay algunas cosas que no son tan correctas como nos las enseñan a veces. Recuerde que una de las características del cristiano es estar apegado a la doctrina de la palabra. Y hay algunas interpretaciones, especialmente en escatología, y siempre hago esta explicación en muchos lugares donde voy, que la escatología tiene una situación de que tienen los maestros que enseñan escatología, hay diferentes interpretaciones. La profecía bíblica, la escatología, es un poco profunda, es de mucho cuidado si no entendemos cómo Dios, el sistema que Dios usa para cuando nos habla de este tipo de cosas. Y eso ha dado apertura a que hayan diferentes interpretaciones. Yo sé que a usted no le gusta eso, a mí no me gusta tampoco, pero es una realidad. No podemos negar que hay diferentes interpretaciones cuando se va al tema de la escatología. Cuando se habla de la divinidad de Jesús, cuando se habla de la Sagrada Escritura, pues no, ahí hay claridad y otro montón, la gran mayoría de doctrinas, gracias al Señor. Pero en este tema de la escatología sí hay diferentes pensamientos, y eso es muy decepcionante y yo comprendo esa parte, pero yo como un estudioso de la Escritura, como un líder espiritual también que enseño a muchos, me he interesado en profundizar para llegar a lo más correcto de la enseñanza bíblica. Así que en el tema del rapto tengo que decirles, amados hermanos, que no es una doctrina que tenga una profundidad y un fundamento bíblico de tal manera que podamos establecerlo como doctrina. Y lo voy a decir otra vez porque esto es algo que también le es muy difícil a muchos de recibir. ¿Por qué? Porque bueno, nacimos en una época donde el rapto ha sido considerado entre la gran mayoría de denominaciones evangélicas como una doctrina bíblica. Yo estoy aquí hoy para enseñarle con la palabra de que no hay un fundamento firme en cuanto a que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, también como lo llaman, tenga ese fundamento bíblico. Realmente no lo tiene. En todos estos 40 y resto de años también he podido ver cómo muchos teólogos y muchos maestros han llegado a la misma conclusión que yo voy a hablarles aquí hoy. Todavía quedan unos pocos que siguen hablando del rapto o el arrebatamiento como una doctrina, y esos pocos son los que más se oyen, porque es un tema de verdad muy atractivo, que bueno, que los cristianos van a desaparecer, y bueno, se han dado hasta películas recientemente, inclusive, yo no sé si ya salió, pero está por salir otra película más con respecto a esto, porque bueno, produce mucha gente que la quiera ver,
y pues un libro que se escribió hace un tiempo también por este famoso escritor Tim LaHaye, que habla de los que se han ido y demás. Así que todavía hay unos pocos que siguen hablando del rapto como una doctrina bíblica, pero son una gran mayoría ya de teólogos que han entendido que no es así. Y yo se lo quiero enseñar hoy por medio de la palabra del Señor. Primero que todo, en lo que es la historia propia del rapto, y así con esa palabra rapto, últimamente los que enseñan sobre el rapto han estado cambiando la palabra por el versículo de la Biblia que vamos a ver ahora, que realmente dice arrebatamiento. Pero esta doctrina fue propuesta en el siglo XVIII, por eso yo hablaba de los últimos 200 años. En el siglo XVIII, basada en un sueño que tuvo una niña en una reunión de oración que se dio en Estados Unidos. Una niñita dice que tuvo una visión donde veía a cuerpos de cristianos que eran levantados y llevados hacia arriba, hacia el cielo. Y de ahí nace esta doctrina del rapto. Está basada en el pasaje de Primera Tesalonicenses, y vamos a ir ahí, Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 16 en adelante. Vamos a Primera Tesalonicenses, donde aparece el versículo que se ha tomado como base bíblica para esta enseñanza del rapto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Le leo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces note que Pablo está hablando de los que han muerto. Como cualquiera de estos hermanos y creyentes de Tesalónica, pues estaban tristes por los hermanos que se habían muerto, sus familiares, igual que hoy nos entristecemos cuando se muere un familiar, un amigo. Y Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Que es una pregunta que nos hacen siempre, ¿verdad? ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van al cielo? ¿Qué hay, verdad? Bueno, Pablo está tocando ese tema aquí. No quiero que ignoren acerca de los que han muerto, los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los gentiles, ¿verdad? Los no cristianos estaban sin esperanza. Pablo quiere traer esta consolación a los creyentes. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y quiero empezar de una vez para que usted vaya viendo el tema importante que Pablo le da a la resurrección, a la muerte del Señor también, por supuesto, pero a la resurrección. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí no hay ningún problema de nada. Todos entendemos que en la segunda venida de Cristo, pues los muertos van a resucitar. Pablo está diciéndole a los cristianos de Tesalónica, no se entristezcan. Esos familiares y amigos de ustedes que han muerto en Cristo, cuando Cristo venga en su venida, ellos van a ser resucitados. El tema fuerte aquí, la resurrección. Pablo está trayendo consolación a los creyentes de que sus familiares y amigos que mueren en Cristo, ellos van a resucitar. Eso, hasta ahí no hay ningún problema, todos lo creemos así. Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, porque Pablo está diciendo, bueno, en un momento Cristo va a venir, los que murieron en Cristo van a venir con él, pero ¿qué nosotros los vivos? ¿Verdad? Entonces dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y aquí está el versículo y la palabra arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Exactamente por este pasaje, probablemente esta niñita, que ella no quiso hacer ningún mal, ni mucho menos, tuvo una visión sencillamente. Entonces los pastores que estaban ahí y una denominación en particular que se llamaban los hermanos de Plymouth,
habían venido de una ciudad de Inglaterra que se llama así la ciudad Plymouth, y habían llegado a Estados Unidos a dar unas predicaciones. En una de las reuniones la niñita tiene esta visión y entonces ellos empezaron a hablar de una experiencia que se iba a dar cuando Cristo viniera, que los que estuvieran vivos aquí serían arrebatados al cielo a recibir al Señor. Pero vamos a ver, ahora sí, ya sin ser influenciados por esta doctrina, vamos a ver exactamente qué estaba queriendo decir Pablo, qué dice la Escritura con respecto a esto y qué quiere decir arrebatados. La palabra arrebatados, arrebatado, que está aquí en este versículo, de la palabra griega harpazo, es que a la vez está derivada de otra palabra griega, jairomai, perdón. Lo que significa, traducida literalmente, la palabra harpazo, significa elegido, tomado para uno mismo. Es el ejemplo aquí es como que usted llega y ve, vamos a decir, una serie de bolas y una le gusta más. Entonces, de entre todas, usted elige aquella, ¿verdad? Y la agarra. Exactamente ese es lo que el verbo quiere decir. Que usted eligió, de un momento a otro, eligió una entre todas. Elegido, tomado para uno mismo y para usted, ¿verdad? Para dejárselo usted. También la palabra arrebatar significa tomar por la fuerza, de repente. Entonces sí da este sentido, ¿verdad? De ser tomado. También algo interesante es que esta palabra, cuando usted revisa los escritos griegos antiguos, ya no la Biblia, sino los que escribían otras personas ahí, como por ejemplo una carta que mandó un personaje llamado Plutarco a Apolonio. Él usa esta palabra y él reconocía esta palabra como un eufemismo de la palabra muerte, una muerte prematura, o sea, una persona como pasa hoy en día, ¿verdad? Nadie estaba esperando que se muera y ¡bum!, se murió, ¿verdad? Prematura. Entonces esa es la implicación de esta palabra del griego harpazo, de elegir en medio de, para sí mismo, de tomar a la fuerza. Qué interesante, una de las maneras que tenemos los maestros de la Biblia para interpretar un versículo, bueno, usando siempre por supuesto el contexto, otra de las reglas es usar pasajes paralelos. ¿Encontramos algún pasaje paralelo que tenga que ver con la muerte de santos, con la resurrección de Cristo, con la resurrección de los muertos? ¿Hay algún pasaje paralelo además de de Tesalonicenses? Si lo hay, vamos al pasaje paralelo que se encuentra en 1 Corintios 15, y siempre en la ciencia que se llama hermenéutica, por cierto, en lo que es teología, siempre hablamos también de pasajes paralelos para poder interpretar un pasaje. ¿Qué está queriendo decir Pablo cuando los que estemos vivos seremos arrebatados a recibir al Señor? Bueno, en el pasaje paralelo que vamos a ver ahorita, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52. Tengo que decir aquí también que todo el capítulo 15, el tema de San Pablo es la resurrección. Pablo es tan fuerte en el tema y la doctrina de la resurrección que él dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Es así de fuerte, es para Pablo la resurrección del Señor. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios está dedicado a la resurrección. Así que no solamente son estos versículos, pero estos versículos 51 y 52 son paralelos de 1 Tesalonicenses 4, 17. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Viene hablando de lo que es la resurrección. Versículos 51 y 52 dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Recuerde que allá en Tesalonicenses dice los que hayamos quedado, los muertos van a resucitar, los que hayamos quedado. Pablo aquí está usando
el mismo tema, dice, pero esto digo, hermanos, el 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí Pablo usa otra palabra, es el pasaje paralelo, está hablando del mismo tema que está hablando en Tesalonicenses. En Tesalonicenses usó la palabra arrebatado, del griego harpazo, y en este pasaje de Corintios, Pablo usa, en vez de harpazo, que es arrebatado, usa la palabra transformado, que viene de la palabra griega, de una palabra griega, que lo que significa es cambiar de forma. Qué interesante esto, porque está hablando del mismo tema San Pablo, y en vez de usar la palabra que usó allá, pues cualquiera podemos usar una palabra, ¿verdad? En lugar de usar la palabra que usó en Tesalonicenses, aquí usa la palabra transformado, de la palabra griega alazo, que como ya dije significa cambiado a otra forma. Pablo lo que está haciendo, hermanos, en estos dos pasajes que está hablando del mismo tema, usa diferentes palabras nada más, pero Pablo está describiendo toda una experiencia espiritual. Está hablando primero de los que van a resucitar. Vamos a seguir aquí. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Asazo. Dice, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. Ve que es el mismo tema, incorruptibles, y luego dice, y nosotros seremos transformados. Alazo, usa la palabra otra vez, alazo, transformados. En este pasaje de Corintios, Pablo usó la palabra alazo, transformados. En el pasaje paralelo de 1 Tesalonicenses usó la palabra harpazo, que es arrebatados, escogidos repentinamente, y está hablando de una experiencia de transformación. No está hablando para nada de un grupo de creyentes que van a desaparecer. Mire, cuando usted entra en esta doctrina del rapto, usted tiene que, como decimos en hermenéutica, y me van a perdonar la expresión, tiene que jalar los versículos del pelo para poder armar todo esto. Y aquí es donde viene también una confusión tremenda con respecto a la segunda venida de Cristo, que algunos piensan y enseñan que este rapto se va a dar 7 años antes del milenio, y entonces otros dicen, no, es a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, y otros dicen, no, es al final. Tienen que entrar en todas estas contradicciones y confusiones, porque entonces la venida de Cristo y el rapto son 2 eventos separados. La gran mayoría dice que son 2 eventos separados, que Cristo viene primero, se queda ahí en las nubes, rapta a los creyentes, ahí se quedan en una fiesta. Y hermanos amados, no tengo tiempo aquí de hablar de todas las cosas, pero esto es una ensalada terrible, donde tienen que romper todas las reglas de la interpretación seriamente de la palabra del Señor para armar un cuadro que, como dije al inicio, esta doctrina del rapto no tiene un fundamento bíblico. Así que el tema es claro, es un tema de los muertos en Cristo que van a ser resucitados. Los que estén vivos serán transformados o arrebatados. Es una experiencia espiritual. Hemos escuchado esta palabra, la usamos en español, en inglés y otros idiomas se usa también, donde somos a veces, dice, y le dio un arrebato, dice la gente, ¿verdad? O sea, una euforia, se desconectó por un momento dado, ¿verdad? En nada está significando un traslado físico, una transformación, un traslado físico a recibir a Jesús en las nubes, quedarse 7 años ahí, que otra vez no tengo tiempo para estos detalles, pero no hay Biblia para nada de esto. Si usted agarra un versículo por allá y otro por allá y otro por allá, usted arma un cuadro, y es lo que hacen estos maestros, pero realmente ya desde un punto de vista totalmente serio, como nos corresponde a los maestros de la Escritura,
realmente no puede haber un fundamento fuerte bíblico para este tema. El tema es claro. Pablo está hablando de la esperanza de la resurrección y de la transformación en la resurrección, como esta palabra alazo significa cambiado de otra forma. El apóstol San Juan nos dice ya en su epístola que nuestros cuerpos serán semejantes a los de Jesús cuando vamos a ser hijos de Dios. La Biblia es clara. Pablo en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios habla de diferentes tipos de cuerpo, haciendo alusión a que el cuerpo que vamos a recibir en la resurrección va a ser un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Y ese es el tema. El tema es la esperanza de la resurrección y la transformación como herencia para los que han puesto su fe en el Señor. Si tienen preguntas, como dice el pastor Moisés, también tengan toda confianza de hacérnosla, especialmente con este tema o cualquier otro. Muchas bendiciones.